Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Yo soy Eva Carbonell, estudiante de la licenciatura y la tecnicatura en Higiene y Seguridad. Y junto a todo el equipo de primer año, más el MNR Presidencia de tu Centro y el MNR Estudiantes de la ES, les traemos un nuevo taller, herramientas de estudio y organización en la virtualidad, junto al Gabinete Pedagógico de la FACU. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Acá estamos con Marcela Manuale, ella es la responsable del gabinete pedagógico de nuestra facultad, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Vamos a hacer junto con ella un taller de acompañamiento pedagógico. La verdad que queríamos dejarle las herramientas como para que pudieran, a pesar de no poder estarlo haciendo en vivo, lo tuvieran disponible para tener algunas herramientas extras de estudio en la virtualidad. Así que bueno, Marce, si querés Bueno, arrancar. muchas gracias por esta iniciativa, porque para nosotros desde la facultad es importante poder acompañar a nuestros alumnos, sobre todo eh, a los y las ingresantes a la facultad, sobre todo en esta nueva coyuntura de la virtualidad que también exige otros hábitos, otras herramientas y otros modos de ser estudiante. Así que bueno, voy a compartir con ustedes un PowerPoint con algunas de las cuestiones a trabajar para que ustedes cuando lo vean puedan ir reflexionando en términos personales y de grupo acerca de la planificación del tiempo de estudio y la construcción del estudiante universitario, que esa es una de las facetas más importantes. Así que voy a compartir el Power mostrando, digamos, que este taller de acompañamiento en la virtualidad tiene, digamos, unos objetivos que planteamos. Por un lado, para ayudar a mejorar el estudio en estos tiempos de pandemia que nos exigen estar en ámbitos virtuales, poder incorporar algunas estrategias de aprendizaje, estrategias para el trabajo intelectual, para mejorar nuestro rendimiento en la carrera, el rendimiento que también tiene que ver con incorporar nuevos hábitos, incorporar nuevas herramientas de trabajo. Y la otra cuestión importante es que podamos reflexionar cómo ser estudiante universitario, la construcción de este oficio de ser estudiante universitario. Y decimos que vamos a partir de algunos datos de las encuestas que desde el Centro de Estudiantes han realizado a los alumnos y que plantearon algunas temáticas que yo quiero recuperar en relación a las metodologías de estudio, que ustedes señalaron que las más frecuentes es confeccionar resúmenes, hacer lecturas, ver videos explicativos, y otras menos frecuentes que pueden ser mapas conceptuales, notaciones marginales, es decir, que hay identificadas estas metodologías como las que ustedes más usan. Por otro lado, en relación a las dificultades, señalan algunas dificultades que tienen que ver con la tecnología, como puede ser la poca o baja conectividad o la necesidad de compartir dispositivos, pero también otras dificultades que tienen que ver con hábitos de no tener horarios fijos, de tener distracciones con las redes, algunas veces la inconstancia, y bueno, y esto también impacta en la planificación que tienen que hacer a la hora de estudiar. La necesidad de establecer un cronograma, plantearse una agenda, ver cuáles son los periodos de estudio y de descanso, las metas que se tienen que plantear. Entonces, en función de algunos de estos temas, nosotros decimos que
es muy importante aprender a ser estudiante universitario, porque esto exige que tengan que aprender algunas reglas de la vida universitaria. Una de las reglas tiene que ver con el manejo del tiempo eh, y el manejo de los materiales y las condiciones de producción del conocimiento, donde ustedes tienen que ser mucho más autónomos, protagonistas en este trabajo. Y también el ser estudiante universitario también requiere adaptarse a nuevos modelos y estilos docentes, es decir, otra forma de enseñar y de aprender en la universidad, así como también diversas normativas institucionales que ustedes tienen que manejar. Por eso decimos que es tan importante que ustedes incorporen las reglas académicas, de las cuales señalo 3 cuestiones a tener en cuenta para que ustedes puedan constituirse, digamos, con mayor autonomía. Uno es poder conocer el plan de estudios de la carrera que ustedes han elegido para poder organizar su propia cursada. Y en función de conocer ese plan de estudio, poder ir viendo y diseñando un propio ritmo de estudio. Otro elemento, otra norma, digamos, a tener en cuenta es el régimen de correlatividades. Ustedes tienen que saber qué materias pueden ir cursando, cuáles tienen que rendir primero, porque si no, no pueden seguir ese recorrido académico, es decir, hay algunas materias que traban y que tienen que no solo cursarlas, sino rendirlas. Bueno, este régimen de correlatividades a ustedes les da como una hoja de ruta, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Y otro elemento, otra regla, otra normativa que también tienen que ustedes poder conocer, es el calendario académico. Ustedes tienen que saber cuáles son las fechas importantes para inscribirse al año, a los turnos de exámenes, cada una de las fechas de primer, segundo cuatrimestre, los recesos, bueno, todo lo que es calendario académico es una norma que ustedes tienen que incorporar sí o sí en esa hoja de ruta para ser estudiante universitario. Piensen que durante la secundaria ustedes todas esas cuestiones no las tenían que tener en cuenta. Ahora en la universidad son ustedes los que diseñan esta hoja de ruta, ¿sí? Entonces, decimos que en este recorrido del inicio de cursado, ustedes van a tener que empezar, ya empezaron a estudiar en la virtualidad de la enseñanza, sin espacios presenciales debido a la pandemia. Entonces decimos que es muy importante adquirir algunos hábitos, también no solo en este ejercicio de ser estudiante universitario y de incorporar estas reglas, digamos, de la vida académica, sino que también hay algunos otros hábitos a tener en cuenta debido a un estudio que se tiene que dar en el marco de los espacios virtuales. Y esto nos exige diferentes hábitos que hay que ir adquiriendo. Y decimos, como hábitos generales, y sobre todo en estos tiempos de pandemia y de virtualidad, hay algunas cuestiones de salud física y mental que son muy importantes como previa a la tarea de estudiar. Una cuestión fundamental es que para la tarea del estudio nosotros necesitamos tener un descanso de 8 horas para poder hacer un trabajo intelectual, que la mayoría de ustedes puede estar solamente estudiando, pero muchos otros tienen familia, pareja, trabajo, más todas las otras áreas de la vida personal que hay que atender. Entonces, una cuestión muy importante es esta cuestión de tener un descanso suficiente que nos permita realizar este trabajo. La alimentación saludable, aquí en la carrera de licenciatura en nutrición, los que están cercanos de esa área lo saben bien de qué estoy hablando, pero para el resto
de ingresantes a las diversas carreras, también decimos que una alimentación saludable y equilibrada también es un hábito que uno tiene que poder incorporar. Cuando estudiamos no solamente podemos funcionar a mates y bizcochitos, por más que eso puede ser en algún punto, pero sí hay que tener hábitos de comida saludable. Otro aspecto muy importante, no hay que dejar de hacer ejercicio físico. Esto es un hábito que hay que cuidar y esto hay que realizarlo diariamente. Nosotros cuando hablamos de hábitos estamos diciendo que son conductas que se repiten y que luego de ser repetidas se automatizan, es decir, que uno lo hace siempre. Así como hablamos de hábitos de vida saludable, hábitos de descanso, hábitos de estudio. Bueno, también en esto es interesante poder incorporar como un hábito el ejercicio físico, ¿sí? Cada cual a su medida, según sus características, pero es importante hacerlo. Cuando hablamos de hábitos, también decimos que no todo es estudio y trabajo, también tiene que haber momentos de ocio, de descanso, de disfrute, ¿sí? Y esto también es importante que lo podamos incorporar en nuestra agenda. Es muy importante también poder evitar pensamientos negativos, sobre todo en estos momentos, digamos, de mucha complejidad y de mucha conflictividad debido a la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, también poder tener, digamos, cuidar nuestra salud, no solo física, sino también mental. Y es importante que, aún a pesar de cierto aislamiento social que debemos cumplir, tenemos que seguir manteniendo contactos con las otras personas y sobre todo con las que nos hacen bien. Y una cuestión muy importante, no dudar en pedir ayuda, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que hay alguna situación que no nos permite avanzar. Y entonces cuando nosotros hablamos de los hábitos para trabajar en esta nueva etapa y las condiciones para mejorar el estudio en la virtualidad, les muestro algunas de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en esta etapa. Una cuestión central es la actitud activa que ustedes tienen que asumir a la hora del estudio en relación a la implicación, al protagonismo, ¿sí? Ustedes han decidido iniciar una carrera, un proyecto personal, y bueno, y tienen que estar convencidos, ¿sí?, que ustedes son los protagonistas de esta historia, ¿sí? Y cuando decimos que son los protagonistas, quiere decir que ustedes van a tener que asumir este proyecto de una carrera, del estudio, a partir de planificar este tiempo de estudio como lo más importante o lo más prioritario en esta etapa de su vida, ¿sí? Y muchos autores señalan que justamente la planificación del tiempo de estudio es una de las condiciones de éxito en la carrera. Es decir, poder organizar nuestros tiempos, poder hacer un buen cronograma y sobre todo poder establecer metas u objetivos que sean realistas, que nos motiven a alcanzar ciertas metas. Ustedes saben que tenemos como un horizonte más lejos que uno dice, bueno, es poder llegar a conseguir un título, ¿sí? Ese es como el objetivo a un poquito más largo plazo, pero en el medio uno tiene que ir estableciendo metas más cortas, más realistas para el primer año, para el segundo año, para el tercer año, ¿sí?, para un cuatrimestre, que nos vayan como orientando
sobre dónde tenemos que poner el foco. Y nosotros decimos que en la virtualidad, en la construcción de hábitos son imprescindibles, y también poder incorporar distintas técnicas de estudio que nos permitan tener un trabajo con el conocimiento, con las materias, con las asignaturas, que nos ayuden a aprenderlas, ¿sí? No solo tenemos que poder hacer el cursado de una asignatura, sino que también nosotros tenemos que conseguir aprender esos diversos contenidos. Y una cuestión interesante que nosotros decimos en estos hábitos, en estas técnicas, es que tenemos que tener como una continuidad, ¿no? Estas cuestiones que marco aquí de la continuidad, de la constancia, de la disciplina. No podemos conseguir ningún objetivo si nosotros no tenemos una disciplina, una rutina, una planificación de las acciones para conseguir estos objetivos. Y cuando decimos planificar el estudio, plantearnos una agenda, un cronograma, una hoja de ruta, no solo en esa agenda tiene que estar, por supuesto, el estudio, pero también nosotros tenemos que poder hacer las pausas, los descansos, las actividades placenteras, para poder armonizar, digamos, este proyecto de vida, que si bien va a girar alrededor del estudio, nosotros tenemos que seguir y organizar todas nuestras otras actividades. Entonces decimos, estos nuevos hábitos para aprender en la virtualidad, el primero de ellos, decíamos, es la planificación del tiempo. ¿Y qué orientaciones les puedo dar en relación a esto? Algunos señalan de que no solo hay que planificar el día, sino que hay que planificar la semana, planificar el mes. Es decir, que nosotros tenemos que planificar en un cortísimo plazo, pero también a mediano y un poquito más largo plazo. Es decir, que nosotros tenemos que mirar, si estamos en el marco de un primer cuatrimestre, tenemos que ir viendo nuestra organización por meses, ¿sí? Y esos meses, cada mes tiene 4 semanas, entonces tenemos que delimitar qué hacemos en cada una de esas semanas, y cada día también poder planificarlo. Yo ahora les voy a compartir después, inclusive vamos a compartir unos documentos para que ustedes también después solo puedan hacer esos ejercicios, digamos, de planificar su propio tiempo. Pero una cuestión a tener en cuenta es que nosotros tenemos que organizar todas las actividades en nuestra agenda según los órdenes de prioridad que tenemos, ¿sí? Y tenemos que ir distribuyendo nuestro tiempo, ¿sí? Según cada una de las necesidades y de las actividades que cada uno tiene, ¿sí? Y en esto tenemos que considerar, por supuesto, el estudio, pero también las tareas del hogar, el tiempo con la familia, con los amigos, los momentos de ocio, las actividades que cada uno realiza, distribuyendo el tiempo, para que en ese día, en esa semana, en ese mes, podamos ir haciendo combinadamente y armónicamente estas actividades. Pero sobre todo, si nosotros hablamos de la planificación del tiempo, hay que poder resolver las cuestiones que nosotros señalamos como urgentes, ¿sí? Además, uno cuando se pone a anotar todas las cosas que tiene que hacer en la agenda, como que también tiene que ser un poco realista, porque a mí me pasa todo el tiempo, y eso que ya estudio hace un montón de años, que me hago una agenda para un día determinado y me pongo 1.000.000 de cosas y después termino haciendo la mitad en el día y me termino frustrando. Entonces acá es súper importante tratar de ser realista con lo que uno se propone para hacer en el día, y tener en cuenta que muchas veces surgen cosas imprevistas. Entonces, como decir, bueno, me anoto las cosas que tengo que hacer en el día, pero tener en cuenta
que por ahí está bueno tener algún tiempito extra por si llegan a surgir cosas que no tenían previstas, y también si no llegan a terminar las cosas que se planifican para cada día, qué sé yo, porque les llevó más tiempo estudiar lo que tenían que estudiar o porque les surgió algo que no sabían que iban a tener que hacer, sean compasivos o compasivas con ustedes mismas, digamos, no se torturen después porque no hayan terminado lo que planificaron para el día, porque Sí, una me pasa todo característica el tiempo. claro, una característica de la planificación sí o sí tiene que ser la flexibilidad. Uno planifica para tener una hoja de ruta, pero esto no quiere decir que no pueda salirse de ese esquema. Y si uno, en esta tarde que yo tenía previsto hacer la lectura de la unidad 1 y alcancé a hacer los 2 primeros temas, y bueno, lo restante lo vuelvo a reprogramar para el día siguiente. Es decir, siempre hay posibilidades de reacomodar la agenda, siempre sabiendo que hay cuestiones más importantes, más urgentes, y hay otras sí que se pueden ir acomodando según los imprevistos, como recién decía Andrea. Y en esta planificación del tiempo, también es importante que nosotros podamos decidir, según nuestras modalidades y nuestros gustos y nuestras características, cuál es el tiempo donde uno tiene mayor eh, eh, disponibilidad y mayor carga energética, si es a la mañana, si es a la tarde o es a la noche. Esto es importante definirlo porque uno tiene que encontrar el tiempo para estudiar luego de haber distribuido el tiempo también de las otras actividades, de cursado, las tareas, digamos, de la vida social o personal o del trabajo, que estén ubicadas, pero tienen que ser un tiempo donde yo decida, porque el tiempo de cursado ya está dispuesto y tengo que acomodarme a ese tiempo cuando las clases son sincrónicas. A veces cuando son asincrónicas uno puede también escuchar esas clases o realizar actividades en otro momento, pero las actividades que son sincrónicas uno tiene que tener ese cursado, tiene que tener la disponibilidad en ese momento. Todos los otros momentos los puede ir acomodando, pero es interesante que cada uno pueda definir en qué momento va a ubicar los bloques de tiempo para utilizarlos para el estudio, ¿sí? Si tengo mayor disponibilidad a la mañana o a la tarde o a la noche. Muchos señalan que la noche no es tan conveniente para el estudio, porque uno no está descansado y ya ha realizado otras tareas. A veces uno tiene que estudiar a la noche si tiene que trabajar en otros momentos, pero si uno tiene que decidir, tiene que tratar de buscar los momentos de la mañana o de la tarde, más específicamente donde uno tiene, según el biorritmo, mayor carga energética. Un aspecto importante también es encontrar en la casa un lugar tranquilo para estudiar. Uno tiene que, digamos, en el lugar de estudio que cada uno pueda tener, tiene que tener cierta tranquilidad, tiene que estar libre de distracciones, si es posible que pueda tener luz natural, también que pueda tener ventilación, sobre todo ahora que aconsejan ventilación cruzada, digamos, en este tiempo de pandemia. Entonces, bueno, el lugar que uno, digamos, tenga para estudiar, algunos pueden tener un lugar asignado, algunos tienen que compartirlo, entonces, por eso muchas veces el lugar y el tiempo en que uno estudia también tiene que ver con las disponibilidades que tenga en su casa, ¿sí? Pero bueno, intentar que uno pueda estar libre de distracciones y que pueda hacer un lugar, digamos, donde pueda reunir ciertas condiciones para el estudio. En relación a los tiempos que uno utiliza para estudiar,
Nosotros, desde diferentes aportes de la psicología y de la pedagogía, decimos que nuestra capacidad de concentración es limitada, ¿sí? Entonces, los tiempos de estudio tienen que ser de periodos de 40 a 50 minutos, luego un descanso, y luego retomar otros 40, 50 minutos, una hora, y así. Si uno dispone de 3 o 4 horas para estudiar, siempre tienen que ser lapsos, digamos, de tiempo de 40, 50 minutos o una hora, que es lo que nosotros tenemos de mayor capacidad de concentración, y luego hacer pausas de 10 minutos. Y acá decimos evitar distracciones, no estar pendiente del celular. Cuando uno se dispone a estudiar, tratar de sacar estas distracciones. Muchos de ustedes en las encuestas lo señalaban como uno de los principales distractores. Entonces, bueno, si ustedes van a estudiar, en esos 40, 50 minutos, una hora, estudian, después sí, en ese lapso de 10 minutos, que son los cortes en el estudio, pueden ir a las redes, el celular, pero también es importante que puedan hacer alguna otra actividad, o responder correos, o tender la ropa, o acomodar la pieza, o lavar los platos, o hacer un mandado. Es decir, 10, 15 minutos que ustedes hacen de descanso para luego retomar el estudio. Entonces, planificar estos tiempos es muy importante que ustedes puedan hacerlo. Y yo les decía que iba a compartir este material que se llama Organiza tu tiempo de forma eficaz, que hay algunos cuestionarios que ustedes pueden realizar para poder reflexionar sobre la propia forma que ustedes tienen de organizarse, ¿sí? Y hay unos cuestionarios con varias preguntas que ustedes pueden hacerse, que tienen y ahí marcadas las frecuencias, si eso que preguntas les ocurre siempre o nunca. Y luego que completan hacen ese cuestionario, pueden completar un cuadro para mirarse cómo gastan ustedes el tiempo, ¿sí? Y yo les compartía aquí uno de la planificación de una semana, que ustedes tienen que ver para, antes de organizar su propio horario personal, tienen que hacer como una autoevaluación en una semana. Pueden ir mirando cómo distribuyen su tiempo. Es decir, cada una de las horas del día pueden decir, bueno, el lunes hago tal cosa durante la mañana, a la tarde, a la noche, el martes curso, hago una actividad de caminata. Es decir, ustedes completen en esta semana para ir mirando y chequeando cómo ustedes gastan su propio tiempo. Y en función de mirar ciertas regularidades, después se arman su propio horario personal, ¿sí? Pero es interesante que puedan hacer como ensayo, como prueba de sus propios horarios, para después avanzar en la organización de lo que decimos organizar nuestro propio horario personal, ¿sí? Y cuando organizamos nuestro propio horario personal, tenemos que tener en cuenta la vida personal, cada uno, los tiempos de hobby, de descanso que tenga, el tiempo que le insume la familia, la pareja, la vida social. Ahora no tanto, porque no podemos hacer tantos contactos, pero de salidas, pero sí, bueno, sí, cierta regularidad. El trabajo, ya sea remunerado o las tareas domésticas que tenemos que hacer cada uno, y el estudio. Y con todas esas variables nosotros armamos nuestro propio horario personal, que yo les sugiero que lo puedan hacer semanalmente, ¿sí? Por cada semana
teniendo en cuenta, digamos, esta planificación. Y esto, cuando organizan su propio horario personal, es importante que puedan utilizar alguna agenda, ¿sí? Una agenda que puede ser de las empresas, o pueden utilizar una agenda electrónica, que muchas veces los jóvenes ya la tienen incorporada, y que allí, en el propio horario personal, pueden ir haciendo, digamos, este señalamiento, digamos, de los tiempos que van a disponer. Y cuando organizan en esa agenda, es importante que ustedes puedan hacer su propio calendario académico, es decir, que puedan organizar el calendario en esa agenda, identificando cuáles son las fechas importantes, ¿sí? Las entregas de TP, los exámenes, los parciales, que ustedes puedan tener en ese calendario, en esa agenda, identificado los eventos más importantes, ¿sí? Que ustedes sepan que tal día tienen que hacer una determinada entrega, entonces ustedes saben que para atrás ustedes tienen que planificar el tiempo para llegar a realizar ese trabajo, ¿sí? Y es muy importante, como les decía hoy, que ustedes puedan establecer metas de estudio que puedan ser realistas, ¿sí? Y metas que puedan ser alcanzables, ¿sí? Que a veces pueden tener que ver, yo les ponía acá algunos ejemplos, quiero aprobar 5 asignaturas este cuatrimestre, así como muy, otros dirán quiero aprobar 2, quiero regularizar 3 y promocionar una, bueno, cada uno va a ponerse, digamos, los objetivos o las metas que quiera, digamos, y que también trabaje para poder alcanzarla, porque si uno dice, quiero estudiar esta semana una asignatura y tantos temas, ¿sí? O hoy voy a estudiar este tema de esta asignatura, es decir, como que me voy haciendo las metas, los objetivos, que también puedan ser alcanzables, ¿sí? A veces lo puedo planificar para el día, a veces lo puedo planificar para la semana y a veces lo puedo planificar para todo el cuatrimestre. Pero es importante que yo pueda tener metas claras, ¿sí? Porque cuando uno, por eso algunos dicen que hay que tener sueños y desear alcanzarlos es motivador, es decir, cuando me propongo una meta, trabajo para que pueda cumplir, digamos, ese desafío, ese objetivo que nos proponemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros, cuando decimos organizar nuestro propio calendario académico, elaborar este plan de estudio con objetivos por día y por semana, ¿sí? Si hacemos objetivos por día, podemos distribuirlo, bueno, estudiar un determinado tema, realizar tales ejercicios, resolver tal consigna, es decir, cada uno se va a ir marcando qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Es como que cada uno se va fijando esos objetivos. Y entonces, esto que planteamos por día o por semana, nos va dando como una rutina de estudio, vamos creando esos hábitos, ¿sí? Entonces nos vamos proponiendo determinadas metas que vamos a ir trabajando para poder alcanzar. Bueno, cuando decimos crear hábitos de estudio, tiene que ver con hacer, digamos, una rutina de acciones que las vamos cumpliendo, ¿sí? Esto no quiere decir que sea siempre igual, pero por lo menos que nosotros vayamos intentando, ¿sí?, tener como un ritmo de cursada y de estudio que nos muestre que podemos ir avanzando en un determinado sentido, ¿sí? Y esto también nos da mayor interés y motivación, digamos, en este trayecto. Además uno se acostumbra tanto después de estudiar que ya no estudias una semana y te parece raro, digamos, te sentís raro, como decís. Porque se creó el hábito.
ahí se creó el hábito, porque decimos, ¿qué pasa que no estoy haciendo lo que hago, lo que hacía habitualmente? ¿Sí? Eso ya nos está dando la pauta de que cuando nosotros repetimos determinadas conductas en un determinado sentido, estamos haciendo, digamos, estamos tratando, digamos, de desarrollar ciertos hábitos. Y a eso me refería cuando hablaba de constancia, disciplina, continuidad. No es decir, agarro un día a la semana y estudio. No, no, porque eso no sirve para nada. Si yo no lo hago todos los días, tampoco voy a llegar a tener al día las materias, ni voy a llegar también a poder rendir los parciales, ¿sí? Es decir, que yo tengo que ir haciendo esta autorregulación, mirándome qué tanto voy avanzando, ¿sí? En el estudio, en la comprensión, porque tampoco es un proceso mecánico, ¿sí? Ni automático. Esto lo voy haciendo con idas y vueltas, ¿sí? Con luces y con sombras. Hay días que nos vamos a sentir mejor, otros no tanto, ¿sí? Poder manejar esa frustración, pero también es importante que nosotros podamos pedir ayuda en los momentos que nos damos cuenta que la cosa no va, que estamos decayendo, que hace rato que no estudio. Bueno, entonces, esto sí, no lo puedo hacer sola, poder hacerlo con algún compañero. También decimos, hay espacios también a través de las redes que uno puede ir haciendo cierto trabajo compartido si no nos podemos juntar tanto. Pero bueno, ir viendo, digamos, cómo gestionamos el tiempo de manera eficaz, ¿sí? Y Es por eso, sí. que es súper importante no dejar para lo último siempre para decir, bueno, estudio para un parcial la última semana porque ahí le va a agarrar el colapso mental y es imposible retener tanta información en tan poco tiempo. Por eso es re importante generar este hábito de la rutina, de ir estudiando todos los días un poquito. Sí. Y porque decimos que el estudio es un trabajo sistemático. Sistemático porque hay que hacerlo todos los días, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta este listado de tareas importantes que hay que realizar y distribuirlas durante todos los días de la semana, ¿sí? Ir haciendo como un equilibrio, ¿sí? Hay veces que nosotros podemos abocarnos más a determinadas materias, que a veces son más teóricas, otras que son más prácticas. Entonces, ir haciendo, digamos, esa combinación de tareas y tiempos, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunas que son más importantes que otras o más urgentes, ¿sí? Y entonces ir haciendo, digamos, esta rutina, digamos, del abordaje de cada una de las cuestiones. También hay que identificar los momentos y lugar, como decíamos, para poder reconocer un horario fijo cada día, ¿sí? Yo me río porque desde siempre tengo como dos hábitos cuando me levanto. Pongo la pava para el mate y prendo la computadora para sentarme a trabajar. Entonces, hay, digamos, como un tiempo, digamos, que uno tiene fijo y acciones que uno va realizando en cada uno de los días que hacen que uno mantenga una rutina y que vaya pautando, digamos, como ciclos, como momentos para ese estudio, que como les decía, tienen que ser horarios donde podamos ir combinando tiempos de 40, 50 minutos con pausas cortas de 10 o 15, ¿sí? Al principio, si uno diría empezar con 1 o 2 horas, ¿sí? Para ir después incorporando hasta 3, 4, depende la exigencia de las actividades que tengamos que realizar. Pero si tenemos que hacer, por ejemplo, estamos cursando 2 o 3 materias y para cada una de esas materias tenemos que distribuir nuestro tiempo, tenemos que ir haciendo como una organización de los días, o algunas las estudio de mañana y otras de tarde, podemos hacer dos
distintos bloques, ¿sí? O podemos también pensar en las actividades, las materias, por ejemplo, que son, digamos, que nos resultan más complejas o más difíciles, empezar con esas, que estamos más despiertos, que tenemos mayor concentración, y poder dejar las que nos resultan más fácil para un segundo momento. Es decir, nosotros tenemos que ir combinando, digamos, esos ciclos según, digamos, también nuestras características. Hay gente que le resulta más difícil lo teórico, o le resulta más difícil los ejercicios prácticos. Entonces, bueno, pero es importante poder ir haciendo esas combinaciones. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta en el estudio: ¿qué trabajo vamos haciendo con el material de estudio? Los textos, las consignas, ¿sí? Que tengamos que ir desarrollando a partir del estudio en cada una de las materias que estamos cursando. Una cuestión como imprescindible de arranque es que nosotros tengamos ordenado el material de lectura, ¿sí? En general, ustedes saben que tenemos bibliografía en forma digital, entonces es importante que organicemos en la computadora, pero como muchos imprimen los apuntes, porque cuesta también mucho leer de la computadora, es importante ir ordenando el material si lo tenemos impreso, ponerlos en carpeta, tener como encabezados o distintos colores para ir, digamos, diferenciándola. Si los tenemos impresos, o en la computadora tener carpetas diferenciadas por materia, por unidades, por temáticas, que nos den como una organización del material, ¿sí? Porque si tenemos 10.000 archivos, todos, digamos, un despiole, también eso no nos permite acceder más fácilmente al estudio, ¿sí? También es interesante poder utilizar distintos señaladores para distintos textos, aún en la misma materia. Y por supuesto, tener en mano el programa de la materia que estamos cursando, porque el programa es como un organizador, ¿sí? También es como una hoja de ruta, porque nos permite ir viendo las unidades, los tiempos, la bibliografía específica de cada materia. Entonces, esto es, el trabajo con el material es una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Tenerlo bien organizado, bien archivado, y que pueda ser fácilmente detectable cuando nos ponemos a estudiar. Decimos otro aspecto que recién yo les señalaba, que hay que combinar, digamos, la lectura de los materiales. Hay textos que son más densos, más complejos, otros que son de lectura más sencilla. Entonces, tenemos que ir haciendo esta combinación que tiene que ver con la complejidad de las materias o de los textos, o ir balanceando un tiempo de lectura, de análisis, y otro tiempo de ejercitación, de ejercicios, de prácticas que uno puede ir haciendo, porque a veces, bueno, nosotros se facilita la concentración si vamos variando de las actividades que estamos realizando. También decimos que el trabajo con el material, el trabajo cognitivo, digamos, de acceso, digamos, a ese material, tiene que ser progresivo. Nosotros primero tenemos que hacer una lectura global de esos materiales, de esos textos, poder subrayarlos, es decir, poder tener alguna identificación de las ideas más importantes, de poder detectar palabras claves, poder realizar resúmenes y síntesis sobre esos materiales,
hacer esquemas, resolver ejercicios, es decir, que uno tiene que ir haciendo algo con ese material, no solamente la lectura, que la lectura es importante, una lectura global, exploratoria, pero después de una lectura más comprensiva, más detenida, uno tiene que ir haciendo como un trabajo sobre los textos, ¿sí? Subrayarlos, resumirlos, ir anotando en márgenes, ¿sí? Cuando yo les decía hoy que cada uno tiene que asumir una actitud activa en el estudio, también hago referencia a esto. Los textos no entran por ósmosis, ¿sí? Sino que uno tiene que hacer un trabajo comprensivo con el material. Y por eso este trabajo tiene que ser progresivo. Primero tengo que hacer una lectura global, después tengo que subrayar, identificar palabras claves, anotar en el margen. Es importante que nosotros también trabajemos con un cuaderno, con hojas y lápiz en la mano, escribiendo preguntas, planteando dudas, ¿sí? Porque seguramente en el trabajo con el material hay un montón de cosas que nos quedan, digamos, sin comprender, entonces hay que ir marcando, escribiendo las preguntas, porque no es solamente, digamos, el trabajo personal que uno tiene que hacer, sino también la posibilidad después de consulta con los compañeros, con los pares, ¿sí? Y también consulta con los docentes, ¿sí? En la universidad, algunos hablaban de que estudiaban con profesor particular. Bueno, nosotros decimos que en la universidad los espacios de las cátedras, los espacios de consulta, son un derecho también de acceso, digamos, a la posibilidad de la pregunta, de la ampliación que tienen los estudiantes. Entonces también hay que utilizar esos espacios, ¿sí? Entonces, el trabajo con el material tiene que ser, digamos, progresivo, ¿sí? Y tiene que ser activo, sobre todo. Marce, Sí, agrego algo del tema de las clases de consulta. Súper sí, importante que traten de aprovecharlas. O sea, generalmente en la mayoría de las cátedras se ofrecen horarios de consulta que por ahí suelen ser horarios fijos. Si no se los dan, traten de pedirle a los profes, por lo menos antes de los parciales o cuando tengan algún final, algún espacio de clase de consulta. Y si no, también otra alternativa que ahora surgió mucho en la virtualidad son los foros de consulta. Los foros de consulta están muy buenos porque uno tiene como una retroalimentación acerca de las dudas que tienen sus compañeros, porque muchas veces uno tiene las mismas dudas que otras personas, o por ahí hay cosas que uno las tiene asumidas, que son de una manera, y cuando lee una pregunta a otra persona y ve la respuesta de los docentes, se da cuenta que en realidad no era algo no, así. no era lo que yo pensaba. Claro. Están muy buenos estos espacios, y, o sea, si no se los dan, traten de pedirlos, incentivar a los profes a que se generen esos espacios, porque realmente son muy enriquecedores y les van a sumar mucho. Y traten de asistir a las clases de consulta. Traten de ir, por lo menos si no tienen una duda puntual, ir a escuchar las dudas de sus compañeros les va a sumar un montón. Siempre hay algo que uno asume que es de una manera y que después se da cuenta que en realidad no, y les termina salvando los exámenes. Así que traten de Inclusive hacerlo. también los tutores, que también es otro espacio importante que también pueden consultar, porque bueno, en la unidad académica hay varios espacios de apoyo, de consulta, que los ingresantes pueden ir utilizando. Es decir, que hay que ir pidiendo las ayudas necesarias para avanzar. Y no tengan miedo de que ni es porque son, digamos que no tienen capacidad. Muchas veces uno necesita la aclaración en algunos aspectos para poder seguir trabajando solo, ¿sí? Pero es muy importante el contacto virtual, como decía acá, con otros compañeros que pueden sacar dudas, pero también es importante las clases de consulta con los docentes o con los tutores, con quienes, digamos, ustedes tienen que poder plantear, digamos,
las cuestiones que no han quedado claras. Y también es importante que a medida que van haciendo ese trabajo de estudio progresivo, de trabajar con los materiales, vayan haciendo como algunos repasos, ir viendo, bueno, de este tema, a ver, bueno, qué pude aprender, qué cuestiones quedan como signos de pregunta para seguir avanzando. Es decir, que puedan hacer ese ejercicio que se llama metacognitivo, de reflexión, de repaso de las cuestiones que han podido aprender y muchas otras que van a quedar en, digamos, como signos de interrogación o de admiración de cuestiones que hay que seguir profundizando. También es interesante que puedan usar guías de lectura que se sugieren en cada materia, es decir, que puedan ir, digamos, avanzando con diferentes soportes, digamos, para la comprensión de los contenidos de las diferentes asignaturas. Y también es importante que hay que ir revisando las aulas virtuales para ver que no se nos pase, digamos, por alto ninguna entrega o lectura o alguna otra tarea propuesta, que también pueden estar alertas de las novedades de la facultad, es decir, no desengancharse, tratar de tener estos vínculos y, como recién decía Andrea, utilizar todos los foros de consulta, digamos, que a través de la virtualidad se pueden utilizar. Entonces, esto es un aspecto muy importante porque, bueno, si bien en este contexto no nos podemos encontrar en la presencialidad, hay un montón de herramientas digitales que nos permite estar, digamos, conectados, ¿sí? Y quería trabajar, digamos, algunas orientaciones a tener en cuenta en la virtualidad para antes de las clases, para durante las clases y para después de las clases, en términos de algunas cuestiones a tener en cuenta. Antes de iniciar las clases virtuales, es importante que cada uno pueda familiarizarse con los entornos virtuales. Hay muchos que también en las encuestas señalaban que había problemas en la comprensión de las plataformas, de los entornos. Bueno, eso también es todo un aprendizaje que hay que realizar, ¿sí? También poder tener en cuenta el cronograma de las clases, ¿sí? Es decir, qué tiempo de cursada van a tener cada uno. Entonces, bueno, ir planificando, digamos, el cursado y las tareas que hay que realizar, y la agenda que cada uno confeccione tiene que tener, digamos, los horarios de estas clases virtuales bien puestas, digamos, en términos de los tiempos para poder cumplirlas. En relación a las clases virtuales, también es interesante, bueno, hay cuestiones tecnológicas, digamos, de poder preparar la configuración, la conexión a internet, los micrófonos, las cámaras, sobre todo si son clases presenciales. Muchos estudiosos del uso de las tecnologías marcan, digamos, el problema de las cámaras apagadas. Cuando los docentes dan clases, muchos de los alumnos están, digamos, con cámaras apagadas. Y esto también es una cuestión a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de ser protagonistas, ¿sí? De estar presente en las clases, también significa poder participar y estar en conexión, ¿sí? Cuando hablamos de las clases virtuales y hablamos del lugar de estudio, es importante que este lugar donde nosotros estemos para el cursado virtual nos permita tener cierto nivel de concentración, de tranquilidad, como les decía hoy, de tener buena luz, de estar más o menos cómodo en una mesa con las herramientas, digamos,
necesitamos la computadora, pero también cuadernos o apuntes, lapicera como para tomar apuntes, porque las clases no pueden transcurrir como, digamos, alguien que está sin el nivel de atención, de concentración y de participación. Tenemos que ir siguiendo las clases en algún punto, poder tomar apuntes, poder identificar cuestiones importantes de relaciones que está haciendo el docente, o de identificación de textos a tener en cuenta, o de conceptos centrales, o de fechas de entrega, es decir, tener, digamos, ese nivel de atención y de concentración y de implicación en la clase, ¿sí? Y también decimos que hay que gestionar el tiempo de manera inteligente, digamos, tratando de ir, digamos, controlando nuestra energía, digamos, y nuestro control del tiempo. Marce, Otra cosa, vos sí, sabés que hay una aplicación para celulares que está muy buena, o sea, básicamente para lo que sirve es, vos vas plantando arbolitos, y el arbolito, si vos lo plantás y usás el celular antes de que pase una hora, es porque mataste tu árbol. Entonces está bueno porque te incentiva a no utilizar las redes sociales durante una hora. Entonces, está buena después me fijo bien esa aplicación que es clarito. como de autocontrol, digamos, de Claro, autocontrol, porque como además para... es real, o sea, después de no sé cuántos arbolitos que vos tenés plantados, en la realidad hay una organización que planta un árbol. Entonces te incentiva porque, o sea, tenés un compromiso ecológico y al mismo tiempo te ayuda a estudiar. Bien. Sí, sí, y esto es muy interesante porque es como que va también alertándonos de ciertas conductas, digamos, a seguir. Entonces, es muy importante. Y así como decimos que por ahí hay que dejar el tema de las redes, también decimos que es importante esta comunicación, porque bueno, en los ambientes virtuales, usar el foro, el chat, el mail, el WhatsApp, también es una forma de estar presente, de intervenir y de intercambiar saberes, ¿sí? Entonces, bueno, Se la, llama, la comunicación es importante, pero cuando nosotros estamos en tiempo de estudio, es central que nosotros nos concentremos en eso que estamos haciendo y poder hacer lo que vos decías, Andrea, de suspender este tiempo, digamos, de uso del celular. se llama Forest Mantente Enfocado. Se los digo por las dudas si a alguno después le interesa descargársela. Bien, 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 porque estas aplicaciones también sirven como de autocontrol o de autorregulación, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene que mantener la atención, digamos, durante un tiempo, específicamente en el estudio, ¿sí? Otra cuestión que también es interesante durante las clases es que nosotros estemos atentos al tiempo de las entregas, ¿sí? Como decíamos hoy, no llegar a última hora con el último suspiro, sino organizarnos para hacer el estudio, la resolución, la elaboración de consignas, de trabajos prácticos, para llegar a tiempo. Y nunca dejar a último momento para hacer un envío, porque en general en el momento que ustedes tienen que mandar o se cae internet o puede existir alguna falla. Entonces, bueno, tratar de hacer las cosas con anticipación. Por eso decimos que la planificación hace que nosotros no nos estresemos hasta último momento, sino que podamos ir haciéndolo en forma progresiva. Y otra cuestión, digamos, a tener en cuenta para durante las clases también es estar motivado o motivada y estar predispuesto o predispuesta, ¿sí? Tratar de enfocarnos en que, bueno, estamos realizando un proyecto personal, que es una aventura, como diría
el Gran Dolina, esta aventura del aprendizaje, que es una carrera universitaria, y también es un derecho que nosotros estamos ejerciendo. Entonces, bueno, ser protagonista, estar predispuestos para realizar este proyecto. Por otro lado, la otra etapa, digamos, después de las clases, también es interesante que nosotros, después de haber cursado, también podamos reflexionar, como decíamos, sobre esta experiencia, que podamos evaluarnos, que podemos sacar conclusiones, que podamos anotar preguntas, ¿sí? Y que después de las clases también podamos revisar nuestros propios cronogramas, qué nos queda por hacer, qué entregas hay que hacer, también conversar con otros compañeros sobre tareas, sobre impresiones, sobre opiniones, ¿sí? Y también decimos que hay una necesidad de que planteemos nuestras dudas, ¿sí? Por eso decimos preguntar y preguntar, es decir, no quedar con una duda, resolverlo antes de que esto sea, digamos, un problema que no podamos resolver, ¿sí? Y esto ir haciéndolo en el tiempo del cursado, ¿sí? Por eso decimos que la planificación del estudio nos alivia psicológicamente, es decir, cuando nosotros vamos previendo las acciones, también nos evita malgastar el tiempo o estudiar más de lo necesario, porque si no lo planificamos tenemos que volver a retomar después. También la planificación nos permite concentrarnos más, también nos ayuda a crear un hábito de estudio y también nos permite estudiar lo justo y en el tiempo justo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy interesante poder ir haciendo esta construcción personal. Y por último, para poder ir cerrando el taller con algunas técnicas de estudio que pueden ir incorporando para el estudio en la universidad, podemos señalar, digamos, como algunas de las más importantes, poder realizar una lectura comprensiva de los materiales, poder utilizar la técnica del subrayado, poder elaborar resúmenes, poder hacer ejercicios de preguntas y respuestas a través de test, que la podemos autosuministrar nosotros para poder reconocer si estamos aprendiendo determinadas cuestiones, poder realizar diagramas, esquemas, cuadros sinópticos, representación de la información que nos permita captar, digamos, de un golpe de vista los conceptos centrales y la articulación de la información más importante a través de, por ejemplo, de mapas, y la posibilidad de hacer ejercicios prácticos, ¿sí? De poder hacer procesos de transferencia. Entonces decimos que de las técnicas de estudio, la lectura es como el principal acceso a los materiales, porque es nuestro primer contacto con la bibliografía, con los textos, con las consignas, y decimos que es importante que esta lectura la hagamos de un modo inteligente, ¿sí? Primero una lectura global exploratoria, como para tener una primera idea de los textos, pero después hay que hacerlo despacio y, ahí estaba por estornudar, hacerlo despacio y comprendiendo eso que estamos leyendo. Y teniendo una actitud activa, intentando conectar, relacionar esto nuevo que estamos leyendo con algo que ya conocemos,
o con las explicaciones que los docentes pudieron hacer en las clases. Entonces, tener una actitud activa de indagación en la lectura, ¿sí? Entonces decimos que esta primera lectura de aproximación nos puede dar una idea general, pero después la segunda lectura nos va a poder ayudar a identificar cuáles son las ideas más importantes de un texto y poder los conceptos claves identificarlos a través de un subrayado o de una anotación marginal o de un recuadro de las ideas o conceptos centrales, pero el subrayado es importante para identificar qué es lo nodal en un texto, y que lo podemos hacer con diferentes colores, ¿sí? Ideas más importantes, ideas secundarias, ejemplos, ¿sí? Podemos utilizar diferentes colores, diferentes marcas, ¿sí? Es importante que nosotros podamos hacer como ese resaltado de ideas más potentes en un texto. Pero no solo identificar estas ideas, sino que después también de alguna forma nosotros tenemos que poder explicarlas con nuestras propias palabras, ¿sí? Es decir, que hay que ir haciendo un trabajo progresivo con el conocimiento, en las cuales una de las maneras de mostrar que estamos comprendiendo es poder explicarlo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las técnicas. El resumen, que también implica un trabajo de ese destacado de las ideas centrales a partir del subrayado, hacer un resumen de esas ideas sin hacer una copia exacta del texto, pero respetando las ideas de los autores que estamos trabajando, y tratar de usar párrafos cortos, identificar o usar las palabras claves para ir recordando el texto, porque cuando nosotros resumimos estamos asegurando que estamos comprendiendo, ¿sí? No es lo mismo si uno hace una solo lectura de un texto que subrayarlo y después resumirlo, es decir, uno como que va agregando un trabajo de apropiación de ese material. Y en el resumen o en el subrayado decíamos que uno puede añadir, por ejemplo, colores que nos ayuden a ir resaltando. La otra técnica, luego de hacer un resumen, es poder hacer un esquema, es decir, alguna representación gráfica de las ideas, del contenido, porque nos permite tener una captación visual. Y es importante que nosotros podamos identificar las ideas principales, ¿sí? Porque el esquema se inicia en el resumen, ¿no? Antes de hacer la representación gráfica. Y uno de los esquemas, digamos, más característicos, digamos, para poder representar lo que uno va comprendiendo del estudio son los mapas conceptuales, ¿sí? En los mapas conceptuales uno puede mostrar la conexión que tienen las ideas, pero también la jerarquía, es decir, cuáles son los conceptos más importantes, porque para hacer un mapa tengo que poder identificar los conceptos más importantes a partir de los cuales todo el mapa después se va a desplegar, ¿sí? Y en esta jerarquía de los conceptos que implica un mapa conceptual, nosotros podemos utilizar o formas geométricas, ¿sí? Rectángulos, círculos, digamos, y para mostrar la jerarquía, letras mayúsculas, minúsculas, flechas que van uniendo esos conceptos. Es decir, que los mapas también
como que permiten cierta creatividad en ese, en ese desarrollo, digamos, de la conexión entre los conceptos más importantes de un texto. Y los mapas conceptuales nos van a ayudar luego cuando hacemos el repaso, porque ustedes pensarán, uy, cuántas cosas que hay que hacer a partir de los textos, no voy a llegar con todo. Bueno, también cuando decimos adquirir hábitos, quiere decir, al principio nos resulta como más dificultoso y más lento. A medida que vamos adquiriendo cada una de estas técnicas, también le vamos agarrando la mano y también lo vamos a poder ir realizando, digamos, en menor cantidad de tiempo. Y también es interesante pensar que hay materias que exigen algunas técnicas y otras materias que exigen otro tipo de técnicas o estrategias que tenemos que ir viendo. Bueno, tal vez los mapas conceptuales no sirvan para todas las materias, ¿sí? Para otras, con identificar determinados conceptos no sirven, o subrayado, o que implican la realización de, por ejemplo, de la notación marginal, que después me va a permitir hacer un esquema, bueno, o algunas necesitan más la resolución práctica. Bueno, las materias, las asignaturas y los campos disciplinares nos van a permitir que vayamos decidiendo sobre qué técnicas vamos utilizando. Algunas, sí. Vayan pensando, digamos, la realización de este tipo de esquemas, cada una de las técnicas de estudio como una inversión del tiempo. O sea, ustedes no es que están perdiendo el tiempo y que después no van a llegar a estudiar. O sea, imaginen esto. Están estudiando mientras. Claro, exactamente. O sea, el hacer un mapa conceptual, el proceso cognitivo que conlleva realizar un mapa conceptual es una técnica de estudio. Entonces, al principio les va a costar, pero en realidad tengan en cuenta que ustedes ya están estudiando haciendo eso. Así que no se frustren si al principio no les sale, porque están aprendiendo a estudiar. Y otra cosa más que a mí me sirve mucho por ahí cuando hago mapas conceptuales, es que pueden hacer como, antes de empezar a graficarlo, hacer una lista de, por un lado, las ideas principales y por otro lado las ideas secundarias. Entonces, las ideas principales van a ser las que van a estar en la parte superior del mapa conceptual, y después las ideas secundarias van a ser las que se vayan desprendiendo de esas ideas primarias que ustedes armaron en una lista, porque por ahí es un poco más sencillo cuando primero tienen esa lista y después de esa lista la van plasmando en el gráfico. O sea, se los comento por las dudas porque capaz que se les puede hacer un poquito más sencillo el pasaje del texto a la lista y después al mapa. Inclusive en el mapa conceptual, arriba están las ideas más inclusivas, luego van las otras ideas, como vos decías, o conceptos secundarios, y el último nivel es el de los ejemplos, ¿sí? Entonces es como que vamos desde lo más general a lo más particular. Y después, lo interesante que tienen los mapas o cualquier esquema que nosotros, un cuadro sinóptico, una red, digamos, o los diagramas tipo sol, digamos que a partir de un eje se desprenden distintas características. Cualquiera de esos tipos de esquemas, ¿sí? El mapa conceptual es uno, pero hay muchos otros, nos permiten después utilizar este conocimiento que ya está como condensado para el repaso, ¿sí? Cuando nosotros después volvemos, si no es como que siempre estoy en el mismo lugar, si solamente hago una lectura, después tengo que volver a leer ese texto para ver qué decía, no. Fíjense que todo este trabajo con la información que nosotros hacemos, el trabajo con el conocimiento, de identificar palabras claves, de poder señalar las ideas principales, el poder anotar al margen preguntas, definiciones, etcétera, hacer un resumen, hacer un cuadro, un esquema, es como que me permite ir avanzando en la comprensión
pero también me permite después recuperar todos estos materiales, digamos, estas producciones a partir de las técnicas que realicé luego para el repaso, ¿sí? Entonces, es como que yo miro un cuadro, las ideas principales, y es como que me activa, digamos, el recuerdo y la comprensión de eso que anteriormente pude leer y estudiar y relacionar y conectar, ¿sí? Además, Una cuestión, sí, Perdón. digo esto, que aprender es relacionar, es decir, que tengo que ir haciendo todos estos vínculos, estas conexiones, ¿sí? No solo con el material, sino con lo que el docente dijo, con los cuadros que tal vez él mostró, con los materiales ampliatorios que nosotros buscamos, es decir, que yo como que voy haciendo redes, ¿sí? Relacionando los diferentes contenidos. Y así me voy apropiando, digamos, de cada uno de los temas que tengo que estudiar. Sí, ¿qué decía Andrea? Además, piensen que cuando ustedes se sientan a hacer este último repaso que les decía Marce, y empiezan a, por ejemplo, toman el mapa conceptual y lo empiezan a explicar. Ustedes lo empiezan a explicar como si se lo estarían explicando a una persona. Por ahí hasta se pueden sentar con algún compañero y empezar a explicarle el mapa conceptual. Y si en un punto de ese mapa ustedes se traban, dicen, ah, no, no me acuerdo de esto, está bueno porque también se dan cuenta de qué cosas ustedes tienen que reforzar y volver a leer o volver a repasar. Entonces, en esos términos también sirven mucho estas técnicas de estudio para lograr identificar qué es lo que necesitan todavía afianzar un poco más y no volver a leer Inclusive, todo, digamos. claro, inclusive justamente esto que está en pantalla, estos ejercicios prácticos o test, hay como diferentes ejercicios o test que nos ayudan a evaluar nuestros propios conocimientos, ¿sí? Preguntas que nos formulamos a nosotros para ver si eso que fuimos estudiando nos acordamos, podemos relacionarlo, podemos explicarlo, etcétera. Es decir, que nos permiten ir identificando qué cuestiones están apropiadas y qué dudas o qué problemáticas quedan todavía sin resolver. Y también hay otras formas, digamos, de ejercicios prácticos, digamos, que requieren práctica, justamente ecuaciones, problemas, que también implican, digamos, tiempo en pensarlos, en plantearlos, en ver la resolución, ¿sí? Que también son ejercicios que nosotros tenemos que ir haciendo, porque un problema o un ejercicio no se resuelve. Los ejercicios sí, muchas veces se resuelven mecánicamente, pero un problema, por ejemplo, requiere el pensar las diferentes formas de resolución, diferentes planteos, que no todos alumnas, digamos, lo piensan de la misma manera, ¿sí? Y tal vez la forma en que yo hice el razonamiento puede servirles a otra para hacer ese recorrido, o que te muestre que no, que lo hizo de otra forma, ¿sí? Entonces, también es interesante ver cómo la realización de algún tipo de problema o cómo se resuelven distintos ejercicios, también puede haber, digamos, una socialización o un intercambio de cómo se van dando estas diversas formas, ¿sí? Pero es interesante esto de plantear preguntas o ejercicios que nos ayuden a ver cómo nosotros vamos con el estudio, ¿sí? Es más, también está interesante poder practicar preguntas que pueden estar siendo pensadas por los docentes en los exámenes. Entonces, bueno, pensarlas antes, tal vez de otros años anteriores, y que nos pongan en situación, ¿sí? De, bueno, cómo pueden ser estas preguntas que tal vez son similares a las que me pueden tocar en un examen.
Entonces también nos da más seguridad en esta resolución. Es decir, que estas diferentes técnicas o las diferentes estrategias que nosotros podamos ir practicando, nos van a ir mostrando, bueno, cuál nos sale mejor, cuál es la que se apropia más a nuestra forma de estudiar o de razonar. Hay gente que es más de lo visual y de la representación, hay otros que son más textuales, hay otros que son más auditivos, es decir, cada uno tiene que ir viendo de las diferentes formas de aprender cuáles son sus estilos, y bueno, las estrategias y las técnicas que vaya seleccionando y construyendo tienen que ser de acuerdo a estas características personales, pero también de acuerdo a las exigencias de las materias que están cursando, ¿sí? Entonces tienen que ser, digamos, ambas cuestiones que ustedes tienen que ir poniendo en juego, ¿sí? No hay... Perdón, sí. perdón. No, que no hay un método único para todo el mundo, digamos. Hay estrategias que pueden ser más fértiles para unos, no tantos para otros. Entonces, bueno, cada uno tiene que ir construyendo su propio método, digamos, de organización del tiempo, por un lado, y de organización del proceso cognitivo, digamos, a seguir para poder apropiarse de los contenidos. Sí, ¿qué me iba a decir? En relación a la resolución de ecuaciones o problemas, por ahí yo les dejo un pequeño consejo. Traten de desafiarse a ustedes mismos a resolver problemas que sean diferentes entre sí, porque sobre todo en el primer año, en el ciclo básico, tenemos muchas materias en las que tenemos que resolver problemas, y que por ahí generalmente uno tiende a resolver los mismos problemas que ya sabe cómo se resuelven y que son todos iguales o que tienen una misma estructura, y que por ahí a uno, en realidad lo que le conviene es tratar de buscar una variedad de problemas de resolución y desafiarse y tratar de resolver aquellos problemas que no le salen. Y si no te sale y lo consultaste con compañeros y no lo pueden resolver, traten de ir a las clases de consulta y resolverlo en conjunto con los docentes, porque después eso es lo que te va a ayudar un montón a que en los exámenes te vaya muy bien y capaz que no te cueste tanto, porque sobre todo lo que pasa mucho en química general, que es una de las materias que justo tienen en primer año, es que tienen que resolver muchos problemas y que por ahí hay alumnos que son mucho más complejos que otros, y para esto les va a servir un montón, y para matemática también. Bueno, creo que ya estamos concluyendo un poco el taller de hoy, y seguramente también de estas ideas, de estas orientaciones les van a quedar un montón de dudas o preguntas, pero bueno, seguramente vamos a tener una segunda parte que vamos a ir abordando también cuestiones referidas al estudio, pero es interesante que puedan ir poniendo en práctica algunos de las cuestiones que fuimos planteando, ¿sí? Por un lado, hacerse una agenda, planificar el tiempo, hacer su propio horario personal, y que puedan ir ajustando esa agenda, ese cronograma que realizaron, para ir viendo, bueno, cuáles de esos tiempos en los cuales programaron es el más efectivo, ¿sí? Y por otro lado, ir viendo de las diferentes asignaturas que están cursando, cómo pueden ir aplicando diferentes técnicas para ir apropiándose en forma más comprensiva de estos contenidos. Y el último consejo es que puedan aprovechar
todos los canales de ayuda y de consulta que desde la facultad se ofrecen para ayudarlos justamente a transitar o hacer este recorrido, que si bien es personal, implica, digamos, que también la facultad esté comprometida en que ustedes puedan hacer un proceso más rico, más motivador, y que la propia facultad le vaya ofreciendo estos canales de ayuda. Desde el gabinete pedagógico, por supuesto, también ofrecerle la posibilidad de una orientación y ayuda personal, y espacios así como estos de encuentro más colectivo que ofrecemos en términos de la formación, de lo que nosotros decimos ser un estudiante universitario. Así que bueno, nos despedimos para este primer taller, pero seguramente vamos a tener algún otro encuentro muy próximo. Así que bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias, Marce. La verdad que muy, muy lindo todo lo que estuviste armando, y la verdad que para celebrar poder, a pesar de la virtualidad, poder generar estos espacios y acompañar a los estudiantes y ayudarlos brindándole diferentes herramientas para transitar mejor los espacios de la virtualidad. Así que muchas gracias.